Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestro precioso Bluey. Si no has visto la parte 1 donde ya realizamos el cuerpo, sus brazos y aquí tengo ya sus patitas, esto todo lo realizamos en la parte 1. Así que te la dejo por aquí arriba para que vayas y la realices o en la descripción del video encuentras el enlace. ¿Listo? Primero vamos a realizar todas estas partes, todas estas piezas. Y aquí en esta parte 2 vamos a continuar con lo que nos queda, que son los ojos, el hocico, las orejas, la cola y demás detalles. ¿Listo? Espero que te esté gustando tejer este Bluey junto conmigo y que puedas etiquetarme en mis redes sociales que están en la descripción. Cuando todo lo terminemos y te quede bien precioso, estoy segura que sí. Vamos a dar inicio con el video y vamos a comenzar en esta parte 2 tejiendo la parte de los ojos, los ojitos. Aquí tengo esta pieza blanca de hilo blanco. Vamos a realizar dos, por eso ya tengo una realizada, voy a realizar contigo la segunda y tú tienes que hacer la otra exactamente igual. Con el hilo blanco vas a tejer en total 5 cadenas al aire. ¿Listo? Y desde la segunda cadena vamos a trabajar punto bajo. 1, 2, 3 puntos bajos. Nos queda faltando una sola cadenita por tejer. En esa última cadenita vamos a tejer 3 puntos en ese mismo lugar. 1, 2 y 3. Y vamos a girar y a trabajar por la parte baja de las cadenas. En la siguiente cadena vamos a trabajar 1 y 2 puntos. Y nos va a quedar una sola cadenita pendiente al final por tejer y aquí vamos a hacer un aumento. Así terminamos la primera ronda del ojo con 10 puntos. Yo voy a cerrar y vamos a continuar a comenzar la ronda 2. En la ronda 2 iniciamos con un aumento. Luego vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Y en los próximos 3 puntos vamos a hacer 3 aumentos. Un aumento, segundo aumento y tercer aumento. Luego vas a tejer 2 puntos, 1, 2. Y en los dos últimos puntos que nos quedan vamos a tejer 2 aumentos, 1 y 2. Así terminamos la fila número 2. En total te deben de quedar 16 puntos. De esta forma. Para la fila número 3 comenzamos tejiendo un punto y luego un aumento. Seguido tejemos 2 puntos, 1, 2. Y vamos a repetir el patrón de un punto, un aumento, 3 ocasiones. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, por segunda vez, un punto, un aumento, por tercera vez. Luego vas a tejer 2 puntos, 1, 2, y vamos a volver a hacer el patrón de un punto, un aumento hasta terminar, o sea, 2 repeticiones. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y aquí terminamos la ronda número 3 con 22 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Comenzamos tejiendo 2 puntos y luego un aumento. Luego vas a tejer 2 puntos, 1 y 2. Y el patrón de 2 puntos y un aumento lo vamos a tejer por 3 ocasiones. 2 puntos y un aumento.
2 puntos y un aumento, y la última vez 2 puntos y un aumento. Luego tejemos 2 puntos, 1, 2, y vamos a repetir 2 puntos y un aumento hasta terminar, o sea, 2 repeticiones. Y cuando termines esta ronda 4 hemos terminado esta parte del ojo. Nos han quedado en esta última ronda 28 puntos en total. Dejamos la hebrita larga para poder coser todo alrededor, todo el borde de nuestro ojo a la cabeza. Ya cuando estemos cosiendo las partes y ubicándolas con alfileres, te muestro en dónde lo vamos a coser y en qué ubicación. ¿Listo? Vamos a realizar el otro exactamente igual para tener nuestras dos bases o nuestros dos ojos. Vamos ahora a realizar las orejitas. Para las orejitas vamos a utilizar el tono piel y el tono azul oscuro, el que usamos para la cabeza. Vamos a realizar 2 piezas para cada oreja, o sea, en total 4 piezas. Primero vamos a realizar la pieza de color cremita o color crudo que tengas para hacer el hocico y la parte esta de las orejitas. Vamos a hacer este triángulo y exactamente igual a este vamos a hacer uno azul. 2 piezas exactamente iguales, una crudo y una de color azul. La única diferencia es que primero vas a hacer la de color crudo y la segunda es la azul, porque cuando termines la segunda de color azul oscuro no vas a cortar la hebra para poder unir ambas con puntos en todo alrededor. Aquí yo ya tengo uno todo terminado, vamos a hacer la segunda orejita. Empezando con el color crudo. Recuerda que esta pieza la vas a tener que realizar una segunda vez con el hilo azul. Vamos a realizar, para comenzar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3. Yo doblo este hilo con el que inicié para que de una vez quede escondido. 4, 5 y 6. Subimos con una cadena y vamos a trabajar en filas. Volteamos el trabajo y volvemos a repetir en la segunda fila los mismos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en la fila número 3 vamos a iniciar con una disminución. Lo voy a hacer saltándome el primer punto y tejiendo en el siguiente. Luego tejo 2 puntos, 1 y 2. Y termino con otra disminución y la voy a hacer igual saltándome un punto y tejiendo en el último. En esta fila número 3 nos quedaron en total 4 puntos. Subo con una cadena, giro el trabajo y voy a tejer la fila 4 y la fila 5 con estos mismos 4 puntos. Voy a pasar a la fila 6. En la fila 6 comenzaré tejiendo un punto y voy a hacer esta vez la disminución en todo el centro de la siguiente forma. Introduzco, saco la hebra, en el siguiente punto introduzco, saco la hebra y cierro. Hice de 2 puntos uno solo y termino con el último punto que tengo allí. En total me quedan 3 puntos en esta fila. Y ahora en la fila 7 voy a hacer de esos 3 puntos uno solo.
voy a hacer una disminución triple, tomando hebra y sacando por los 3 puntos y cerrando al final completamente todo. Hago una cadena al aire y aquí terminaría mi triángulo de la orejita. Pero vamos a hacer, antes de terminarlo y de cortar la hebra, un bordo por todo alrededor del triángulo de puntos deslizados. Vamos a trabajar esos puntos deslizados. Ya hice la cadena con la que cerré y vamos a realizar hacia abajo en cada ronda un punto deslizado, en cada fila, perdón. Tenemos 7 filas en total. Vamos a realizar, contando esta cadena, 7 puntos deslizados. Entonces, desde la segunda fila hacia abajo empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con la cadena que realicé, cuando terminé la fila 7, serían 7 puntos deslizados. Ahora voy a hacer el siguiente punto deslizado un poco más amplio, soltando más la hebra para que me marque la curva. ¿Listo? Y vamos ahora a realizar las 6 que tenemos aquí de las cadenas base. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las 6 cadenas con las que iniciamos. Esta hebra ahorita la corto, que me está haciendo ya estorbo. Vuelvo y hago una bien sueltita para marcar ahora la curva hacia arriba y empezar nuevamente. Necesitamos hacer las 7 de las 7 filas subiendo. 1, 2. Vamos a tratar de no dañar el tejido. Buscar por dónde hacer el punto deslizado. 3, 4, 5, 6 y en el último 7. Y voy a hacer uno más uniendo con el último punto que realizamos en la ronda 7. Hago una cadena y aquí cortaría la hebra. Esta hebra la vamos a esconder por la parte de atrás de la orejita, por la parte interna, por aquí. Introducimos la aguja en alguno de estos puntos traseros y pasamos la hebra para atrás, así. ¿Listo? Vamos a realizar esta misma pieza exactamente igual con el hilo azul. Cuando tengas la pieza, yo ya la tengo aquí, no vas a cortar la hebra azul porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadenita y uniendo con la pieza primera que realizamos, la volteamos por la parte interna, juntamos ambas piezas y vamos a realizar puntos bajos por todo alrededor. Vamos a hacer aumento solamente en las esquinas, 1, 2 y 3. En cada esquina de este triángulo vamos a hacer un aumento. Vamos a comenzar tejiendo, hacemos un aumento aquí, aquí y cuando terminemos hacemos el de arriba. Comenzaremos introduciendo, tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de hacer. Entonces voy a tomar solo la hebra, en este caso la hebra delantera y en el caso de la pieza azul la hebra trasera. ¿Listo? Y vamos a ir haciendo puntos deslizados. Puntos deslizados, no, perdón, puntos bajos. De esta forma, tomando la hebra trasera y la hebra delantera de la pieza de color piel. Cuando llegues a la esquina vas a hacer el aumento, entonces en esta esquina hago 2 puntos. ¿Listo? Y continúo. Cuando llegue a la otra esquina realizo los otros 2 puntos que es de un aumento.
Estoy por llegar. Listo, aquí hago otro aumento. Y continúo subiendo. Cuando llegue aquí a la punta de extremo arriba, hago el último aumento. Así tenemos ya las dos orejitas. Recuerda hacer lo mismo para repetir la segunda pieza. ¿Listo? Con la hebra que dejamos larguita al final, vamos a esconderla por la parte azul y a ubicar la hebra en la esquina para poder coser solamente esta parte de abajo a la cabeza. Ahorita les indico en qué ubicación cosemos cuando lo tenga ya con los alfileres en nuestro cuerpo base. Vamos ahora a trabajar el hocico. Vamos a tejer ahora la parte del hocico. Lo voy a hacer con el mismo hilo que utilizamos para la parte interna de nuestras orejitas. Vamos a realizar dentro de un anillo mágico 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a cerrar muy bien el anillo mágico, que no nos quede ninguna abertura. Y vamos a realizar ahora la ronda número 2. Para la ronda número 2 vamos a tejer comenzando 2 aumentos. Luego tejeremos un punto, nuevamente 2 aumentos, un punto y terminamos con 2 aumentos. En total tenemos 14 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar primero un punto y un aumento 2 veces. Un punto y un aumento, mi segunda vez. Luego voy a tejer un punto solo. Y voy a volver a repetir un punto, un aumento 2 veces. Punto, un aumento, un punto y un aumento. Mi segunda vez. Vuelvo y tejo un punto solo. Y repito un punto, un aumento 2 veces hasta terminar. En total tenemos 20 puntos. Pasamos a la ronda 4. Comenzaremos la ronda 4 tejiendo 2 puntos, 1, 2 y un aumento por 2 ocasiones. 2 puntos y un aumento. Esta es mi segunda repetición. Luego voy a tejer un punto solo. Y voy a volver a repetir 2 puntos y un aumento por 2 ocasiones. 2 puntos y un aumento. Vuelvo y hago un punto solo y termino con 2 puntos y un aumento por 2 ocasiones. Nos han quedado 26 puntos en total. Vamos a trabajar estos mismos 26 puntos en las siguientes rondas de las 5 en adelante. Ya les indico hasta cuál tejemos. Si tú miras la pieza, nos ha quedado con una forma muy particular del hocico. Mira aquí unas puntas, 4 extremos. Y vamos a tratar de que cuando lo cosamos a la cabeza en medio de los ojitos mantener esa misma forma.
Lo vamos a hacer sujetando con alfileres, dándole la forma, y ya cuando esté sujetado con alfileres, ahí sí nos disponemos a coser en el punto justo donde quedó el alfiler. Y así conservamos la forma de la pieza. Vamos a tejer de la ronda 5 en adelante. Vas a tejer 3 rondas, de la ronda 5 a la ronda 7. ¿Listo? De esos mismos 26 puntos. Yo ya lo ubiqué con alfileres, miren, justo en el centro de los ojitos. Vamos a guiarnos por la parte de la pancita del celeste claro que tejimos para ubicar centrados los dos ojos. ¿Listo? La manchita de la cabeza nos queda hacia un costado. En las manchitas de los ojos los vamos a ubicar con unos 4 puntos o 3 puntos de separación entre ellos. Y vamos a ubicarlos una ronda por encima de la ronda última azul. Y bien centraditos con la alineación de la pancita. ¿Listo? En medio de los ojitos vamos a ubicar la nariz como les indiqué. Vamos a rellenar y a ubicar, ya la tengo ahí, miren, justo en el medio de los ojitos. Ahí es donde la vamos a coser. Y vamos a ubicar las orejitas en el anillo mágico que tenemos inicialmente. Allí una, 2, 3 rondas después del anillo mágico, incluyendo el anillo mágico, o sea, 1, 2 y 3. Y empezamos a ubicar las orejitas con alfileres también en alineación con los ojitos, que nos queden bien centraditas. ¿Listo? Vamos ahora a realizar lo que es la colita, las cejitas y unas manchas. A continuación vamos a realizar con el celeste más claro las cejitas. Vamos a hacer 2 exactamente igual a esta. ¿Listo? Vamos a realizar 6 cadenas al aire y desde la segunda vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 4. En el último, en la última cadenita tejeremos 3. 1, 2 y 3. Luego por la parte baja de las cadenas girando vamos a continuar tejiendo 1, 2, 3 puntos bajos y en el último realizamos un aumento. Y cerramos la ronda. Esta es la única ronda que vamos a hacer para las cejas. Son en total 12 puntos. Cortamos la hebra y hacemos otra cejita exactamente igual para que tengamos las 2 cejas. ¿Listo? Las vamos a ubicar justo encima de los ojitos. Vamos a trabajar la cola comenzando con el azul más oscuro. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos muy bien nuestro anillo, que no nos quede ninguna abertura, y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Un punto y ahora un aumento. Y así vamos a hacerlo por toda la ronda. Un punto y un aumento. Nos han quedado 12 puntos. Vamos a trabajar la ronda 3 de estos mismos 12 puntos. No vamos a hacer aumentos. Para la ronda número 4 vamos a empezar tejiendo 3 puntos. 1, 2, 3. Trabajaremos ahora 2 aumentos. Un aumento y otro aumento. Luego repetimos lo mismo. 3 puntos. Y luego 2 aumentos. Para terminar la ronda nos van a quedar por tejer 2 puntos y los tejemos.
En total debemos tener 16 puntos. En la ronda número 5 vamos a tejer 3 puntos y donde hicimos 2 aumentos, que tendremos ahí 4 puntos, vamos a tejer 4 aumentos. Luego tejemos 3 puntos y nuevamente aquí donde tenemos 2 aumentos tejemos 4 aumentos y terminamos con los 2 puntos. Vamos a tener una pieza como esta y nos van a quedar en esta ronda 24 puntos. Vamos a tejer la ronda 6 y unas más de esos mismos 24 puntos. Vas a tejer la ronda 6 y la ronda 7, 2 rondas de esos mismos 24 puntos. Ahora en la ronda 8 trabajaremos disminuciones. Tejemos primero 3 puntos y luego tejeremos 4 disminuciones. 1, 2, 3, me falta una, y 4. Luego tejeremos 3 puntos, 1, 2, 3 y nuevamente realizamos 4 disminuciones. 1, 2, 3 y la última 4. Nos van a quedar 2 puntos por tejer, los tejemos 1, 2 y terminamos la ronda. Aquí nos van a quedar en total 16 puntos. Vamos a tejer la ronda 9, estos mismos 16 puntos y ya les indico hasta qué ronda tejemos con este color. Vas a tejer la ronda 9 y 10, 2 rondas de este azul. Y cambiamos al azul, al celeste, que trabajamos el cuerpo. Y vamos a realizar desde ahora con este celeste. Ya corté la hebra azul, no la vamos a utilizar más. Y vamos a trabajar desde la ronda 11. Vamos a trabajar con este tono. Vamos a ir rellenando muy bien y dándole forma a nuestra colita, dándole la forma que le dimos. Ya con las disminuciones y los aumentos que hicimos al inicio en la parte azul, le vamos a dar esa forma. Recuerda que el truquito también está en el relleno, saber rellenar muy bien. Ya les indico desde la ronda 11 hasta qué ronda vamos a tejer para terminar la colita. Vas a tejer desde la ronda 11 hasta la ronda 24. En total 14 rondas de este celeste. Y para terminar y cerrar vamos a unir las dos filas o los dos extremos y vamos a trabajar una fila uniendo ambas partes. Un punto traspasando de un extremo al otro. 2, 3 y así cerramos, pero ya habiendo rellenado muy bien nuestra colita. Llevamos en total 5 puntos, 6, 7 y hacemos uno último aquí en la esquina, 8 puntos. Dejamos una hebra larguita para coser al cuerpo o la espalda por la parte de atrás. Y así ha quedado nuestra colita. Vamos a realizar unas manchitas para la parte del costado. Ya para terminar, mis chicas, vamos a realizar 3 manchas de hilo azul. Vamos a realizar 2 exactamente iguales, que son estas, y les voy a indicar cómo las vamos a hacer. Dentro de un anillo mágico vamos a introducir 6 puntos bajos. Y en la ronda 2, que es la última, vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos, terminando con 12 puntos en total. Y ahí terminamos la primera manchita. Van a ser otras exactamente igual. Una de estas va a ir a un costado y esta al otro costado, detrás de los brazos.
Esta, que es un poco más grandecita, va a ir junto con una de ellas debajo también de los brazos. Esta la vamos a realizar de la siguiente forma. Dentro de un anillo mágico vamos a introducir 8 puntos. En la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 8 puntos para terminar con 16 puntos. Y la ronda 3 y última ronda vamos a tejerla de esos mismos 16 puntos. Y así tendríamos las 3 manchitas, dejando una hebra larga para poder coser al cuerpo. ¿Listo? Para terminar vamos a realizar con fieltro negro la mancha del hocico y de los ojitos, la pepita negra del ojito y la mancha del hocico que ponemos encima de la nariz. Esa naricita negra que ponemos ahí como triangular lo vamos a hacer en fieltro. Ese tamaño va de acuerdo al tamaño en que te haya quedado la nariz y también que te haya quedado la parte blanca del ojo. Ya les indico aproximadamente mi tamaño cuál es para que ustedes tengan un ejemplo. ¿Listo? Vamos a realizarlo y vamos a coser algunas de las partes. Ya tenemos todas nuestras partes, la mayor parte de ellas ya las he cosido. He cosido los ojitos donde les dije que los ubiqué. La naricita también la introduje relleno y la cosimos justo en medio de los ojos. Las cejitas, miren, las cosí unas 3 rondas por encima de los ojos, solo tomando una parte de la ceja para que la ceja tenga altura y movimiento. ¿Listo? Solo tomamos la parte baja y eso es lo que cosemos con puntaditas a nuestra cabeza y la dejamos en movimiento y levantada. Las orejitas igualmente las cosimos por la parte de abajo como les indiqué y ya tenemos ubicadas, miren mis chicas, ya tenemos ubicadas los círculos o las manchas. Las he ubicado aquí justo debajo de esta patita delantera. Ustedes la pueden ubicar como quieran en el espacio que deseen. Yo las ubiqué así y la otra la ubiqué debajo del otro bracito. Aquí la parte de las patitas las tengo todavía con alfileres, voy a disponerme a coser, sino que quería mostrarles la distancia. Quiero que los ubiquen bien centraditas en la parte de la pancita y solamente con 2 puntitos de separación entre las patitas. ¿Listo? Que tengan un poquito de movimiento. Las vamos a coser no cerrando nuestra patita sino abierta. ¿Listo? Vamos a coser toda la circunferencia, el círculo a nuestro cuerpo. Y luego pondremos la colita. La colita la vamos a colocar en la parte baja, no hacia abajo, sino más bien como de lado, en forma diagonal. ¿Listo? En medio de las piernas, en forma diagonal hacia un costado. De esta forma. Vamos a coser todo esto y ya les muestro cómo nos queda nuestra blue terminadita con la manchita de la nariz, de los ojitos con el fieltro negro. También lo pueden hacer con foamy negro, cartulina negra, bueno, lo que tengan al alcance para pegarle en la parte negrita de los ojos y la nariz. Ya tengo las piezas de fieltro recortadas. Vamos a recortar una pieza ovalada para el ojo dejando 2 rondas encima y debajo de nuestro ojito. ¿Listo? Y vamos a dejar 2 ronditas para ubicarlo no todo en el centro del ojo, sino más para la parte interna, dejando 2 ronditas en la parte interna, 1 y 2, y ahí pegamos nuestra pieza del ojo. La naricita hice un triángulo y lo vamos a pegar desde la parte interna hacia abajo. ¿Listo? Y con el hilo negro vamos después a hacerle una pequeña lineecita desde este extremo hacia arriba para que quede como la boca. Voy a pegar estas partes de fieltro con este pega foamy o cualquier pegamento que tengas en casa para pegar fieltro foamy a la tela. ¿Listo? O al tejido. Vamos a pegarlo y ya terminamos, estamos por terminar nuestra Bluey. Así he terminado Bluey. Quiero mostrarte la lineecita que le hice de la boca. Se la hice 1, 2, 3, 4 rondas después del anillo mágico y con doble hebra. ¿Listo? Una sola lineecita en la parte hacia atrás tomando una sola ronda como para darle un terminado, un acabado perfecto.
Así nos ha quedado nuestro Bluey. Así ha quedado nuestra Bluey, espero que la hayas disfrutado muchísimo, tejerla junto conmigo, todos los detalles que le hicimos. Yo sé que te ha quedado muy hermosa, espectacular y espero poder ver tu Bluey terminada. Recuerda que puedes mandarme la fotico o etiquetarme. Aquí en la descripción del video encuentras los enlaces para que puedas etiquetarme cuando subas tu foto de Bluey. También puedes unirte al grupo de Facebook que tenemos para compartir todos los patrones y diseños que tejen con mis tutoriales. Mis chicas y mis chicos, nos vemos en el siguiente tutorial. Que la disfrutes muchísimo. Bye bye.